Código Civil de Guatemala. Capítulo 3. De las anotaciones y sus efectos. Artículo 1149. Podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. 1. El que demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, o la cancelación o modificación de ésta. 2. El que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. 3. Los legatarios y acreedores ciertos del causante en derechos reales de la herencia. 4. El que mandare la declaración o presunción de muerte, la incapacidad por interdicción, la posesión de los bienes del ausente o que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. 5. El que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de 30 días, pasados los cuales la anotación se tendrá por cancelada de hecho. Y 6. El que en cualquier otro caso tuviere derecho a pedir anotación preventiva, conforme a lo dispuesto en el Código o en otra ley. Artículo 1150. Las anotaciones que procedan de orden judicial en los casos de los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior, las hará el registrador al recibir el despacho que deberá librar el tribunal respectivo. En el caso del inciso 3, será necesario que el derecho conste de manera fehaciente, pero si hubieren transcurrido 6 meses desde la muerte del causante, la anotación solo la hará el registrador de orden judicial. En los demás casos, bastará la solicitud del interesado ante el registrador justificando su derecho. Artículo 1151. Las anotaciones que procedan de providencias judiciales no se suspenderán por apelación u oposición de parte. Artículo 1152. El interesado en la anotación de un inmueble que no esté inscrito en el registro tiene derecho de hacer personalmente todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción del inmueble de que se trate. Artículo 1153. El legatario de género o cantidad no podrá exigir anotación sobre bienes inmuebles o derechos reales legados a otros especialmente, y el legatario de inmuebles determinados o de crédito o pensiones asignados sobre ellos no podrá constituir su anotación sino sobre los mismos bienes. Artículo 1154. Si alguno de los legatarios fuere persona incierta, la anotación de su legado se practicará de oficio por el registrador, al anotarse otros legados o al inscribirse la herencia a favor del heredero. Artículo 1155. El acreedor que obtenga anotación a su favor, en el caso del inciso 2 del artículo 1149, será preferido, en cuanto a los bienes anotados, solamente a los que tengan contra el mismo deudor un crédito contraído con posterioridad a dicha anotación. Artículo 1156. La anotación preventiva no da preferencia a los legatarios entre sí, ni al acreedor sobre los demás de su misma clase. Artículo 1157. La anotación a favor del acreedor a la herencia o del legatario que no lo fuere de especie, ni de rentas o derechos reales constituidos sobre un inmueble determinado, caducará al año de su fecha y, en consecuencia, deberá cancelarse de oficio por el registrador, aun cuando haya sido decretada judicialmente. Si al vencimiento del año no fuere aún exigible el legado o el crédito, se considerará subsistente la anotación hasta 2 meses después del día en que puedan exigirse. Artículo 1158. Si antes de expirar el término de la anotación resultare ésta ineficaz para garantizar el crédito o legado, por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes anotados,
podrá pedir el acreedor a las herencias o legatario que se anoten otros bienes, si los hubiere susceptibles de tal gravamen. Artículo 1159. El legatario de rentas o pensiones podrá pedir en cualquier tiempo que la anotación hecha a su favor se convierta en inscripción hipotecaria, si el testador hubiere consignado las porciones sobre inmuebles determinados de la herencia. Artículo 1160. Si el legatario hubiere anotado su derecho, podrá pedir, en cualquier tiempo, la inscripción hipotecaria de los bienes inmuebles de la herencia gravados por el testador, que existan en poder del heredero o legatario, obligado a dar la pensión. Artículo 1161. Cuando se presente al registro de la propiedad un testamento en que se constituya patrimonio familiar, el registrador hará de oficio anotación provisional sobre los bienes afectados por el patrimonio, la que se cancelará al hacerse la inscripción definitiva. Artículo 1162. Cuando la anotación preventiva a que se refiere el inciso quinto del artículo 1149 de este Código se convierta en inscripción definitiva de un derecho, surtirá sus efectos desde la fecha de tal anotación, y en esos supuestos, el registrador, a solicitud escrita de quien le hubiere obtenido, cancelará las inscripciones de fecha posterior. Artículo 1163. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. Artículo 1164. El interesado que no estuviere conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro, podrá ocursar en la vía incidental al registrador ante juez de primera instancia del ramo civil de la suscripción departamental donde tenga su sede el registro. Artículo 1165. La anotación preventiva pierde sus efectos a los 30 días de efectuada o al vencimiento de la prórroga que se hubiere otorgado, y será cancelada de oficio por el registrador, si durante ese plazo no se hubiere presentado el documento que subsane la omisión. También deberá ser cancelada a solicitud escrita de quien la obtuvo, del propietario del bien o derecho anotado, o mediante la presentación del despacho judicial que así lo disponga. En todo caso, el registrador pondrá razón al margen del libro correspondiente de toda cancelación o prórroga de anotación preventiva que inscriba. Artículo 1166. Toda anotación expresará el inmueble o derecho real a que se contraiga, el juez que la hubiere decretado, si fuere el caso, las personas a quienes afecte, el título de su procedencia, el importe de las obligaciones si pudieren determinarse, la fecha y hora de la entrega del documento en el registro. La falta de alguno de estos requisitos hará ineficaz la anotación. Capítulo 4. De las cancelaciones. Artículo 1167. Las inscripciones se cancelarán en virtud del documento en que conste haberse extinguido legalmente los derechos u obligaciones inscritos. Artículo 1168. La cancelación podrá hacerse parcial o totalmente. En el primer caso, deberá indicarse con la claridad la parte respecto de la cual se hace la cancelación. Artículo 1169. Podrá pedirse la cancelación total de las inscripciones y anotaciones. 1. Cuando se extingue por completo el inmueble objeto de la inscripción o el derecho real inscrito. 2. Cuando se declare la nulidad del documento en cuya virtud se haya hecho la inscripción. Y 3. Cuando se declare la nulidad de la inscripción o consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1145. Artículo 1170. El registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará: 1.
Las inscripciones hipotecadas con plazo inscrito cuando hubieren transcurrido 10 años después de haber vencido este o su prórroga, y por el transcurso de 2 años, los demás derechos reales sobre inmuebles. 2. Las inscripciones de derechos sobre bienes muebles identificables cuando hubieren pasado 3 años desde el vencimiento del plazo o de la prórroga inscritos. 3. Las anotaciones de demanda y de embargo después de 5 años de su fecha. Y 4. La prenda agraria después de 2 años del vencimiento de plazo fijado en el contrato. Artículo 1171. Además de lo previsto en el inciso 3 del artículo 1170 de este Código, las inscripciones o anotaciones decretadas judicialmente en los casos establecidos en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo 1149 se cancelarán en cualquier tiempo a la presentación del despacho que contengan la resolución judicial que así lo disponga. En los demás casos del citado artículo, podrá hacerse la cancelación al presentarse testimonio de escritura pública en la cual exprese su consentimiento la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, sus causahabientes o representantes legítimos. Artículo 1172. La anotación se cancelará no solo cuando se extinga el derecho anotado, sino también cuando en escritura pública se convenga o en providencia judicial se disponga convertirla en definitiva. Artículo 1173. Cuando se presente al registro un título traslativo de dominio o derecho real, otorgado en virtud de remate por ejecución judicial, se cancelará de oficio todo embargo, anotación o inscripción posterior a la inscripción o anotación del derecho que hubiere motivado el remate. Asimismo, se cancelará la anotación de la demanda de nulidad o falsedad del título que haya dado lugar a la ejecución y al remate. Artículo 1174. La cancelación contendrá los siguientes requisitos. 1. La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelación. 2. La fecha del documento y la de entrega en el registro. 3. La designación del juez que hubiere expedido el documento o del notario ante quien se haya otorgado. 4. Los nombres de los interesados en la cancelación. Y 5. La inscripción o anotación que se cancele. Artículo 1175. El registrador, bajo su responsabilidad, suspenderá o denegará la cancelación conforme a lo dispuesto para las inscripciones. Artículo 1176. Será nula la cancelación en perjuicio de tercero. 1. Cuando no dé a conocer claramente la inscripción cancelada. 2. Cuando en la cancelación parcial no se dé a conocer claramente la parte del inmueble que haya desaparecido o la parte de la obligación que se extinga o la que subsista. Y 3. Cuando la cancelación no tenga la fecha de la entrega en el registro del instrumento en que se haya convenido por las partes u ordenado por el juez. Artículo 1177. Cuando una cancelación se declare nula en virtud de causas que no aparezcan en el asiento, tal nulidad no podrá perjudicar a tercero. Artículo 1178. Cuando una finca tuviere 15 o más inscripciones de dominio o hipotecarias, el registrador las cancelará y abrirá nueva inscripción con los datos que de las inscripciones resulten, transcribiendo a ella toda inscripción o anotación que estuviere vigente. El registrador podrá exigir de los interesados los demás datos que juzgue necesarios. Capítulo 5. Certificaciones de registro. Artículo 1179. La liberación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos solo podrá acreditarse por la certificación del registro en que se haga constar el estado de dichos bienes. Artículo 1180. Los registradores expedirán las certificaciones que se les pida, relativas a los bienes inscritos en el registro.
Dichas certificaciones se solicitarán por escrito y se extenderán sin citación alguna, debiendo pagar al solicitante los honorarios fijados en el arancel. Artículo 1181. Cuando se expidiere certificación de una inscripción cancelada, el registrador insertará, en todo caso, a continuación de ella, copia literal del asiento de cancelación. De la misma manera, el registrador hará mérito en la certificación de cualquier título que estuviere presentado solamente, pero que tenga relación con el asiento certificado. Artículo 1182. Cuando el registrador dudare si está o no subsistente una inscripción, por dudar también de la validez o eficacia de la cancelación que a ella se refiere, insertará a la letra ambos asientos en la certificación, expresando que lo hace así por haber dudado si dicha cancelación reúne las circunstancias necesarias para producir todos sus efectos legales, debiendo expresar también los motivos de la duda. Artículo 1183. Las certificaciones se extenderán por medio de fotocopias, fotostáticas, transcripción mecánica o por cualquier medio de reproducción físico-informático, magnético o electrónico, y llevarán la firma y sello del registrador que la extiende y sello del registro, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. La firma deberá constar por cualquiera de los medios y con los efectos jurídicos que establece el numeral octavo del artículo 1131. Las certificaciones pueden ser sustituidas por copias fotográficas legalizadas por el registrador. Artículo 1184. Cuando las certificaciones que expida el registrador no fueren conformes con los asientos a que se refieren, se estará a lo que de estos resulte, salvo la acción del perjudicado por aquellas para exigir la indemnización correspondiente del registrador que hubiere cometido la falta. Título 2. De las inscripciones especiales. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1185. En el registro de la propiedad se llevarán por separados los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábricas inmovilizadas, de buques y aeronaves, canales, muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejante, de minas e hidrocarburos, de muebles identificables, y otros que establezcan leyes especiales. Artículo 1186. Sin perjuicio de hacerse la inscripción en los libros especiales cuando las operaciones se refieran a las expresadas en los incisos quinto, sexto, 10, 11 y 12 del artículo 1125. Se anotarán los inmuebles que afecten tales inscripciones. Artículo 1187. Salvo disposiciones especiales, las reglas establecidas para la inscripción en general se observarán en las inscripciones de que trata este título. Capítulo 2. Registro de la prenda agraria. Artículos 1188, 1189, 1190, 1191 y 1192 derogados. Capítulo 3. Registro de testamentos y de donaciones por causa de muerte. Artículo 1193. En el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar: 1. En el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, el lugar, fecha y hora, el folio o folios que correspondan al protocolo, el número y registro del papel sellado en que estuviera extendido el original, y la constancia de haber firmado el testador o donante, o el nombre de la persona que firmó a su ruego. 2. En el libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. 3. En el libro de testamentos especiales, los mismos datos que contiene el inciso primero,
de este artículo en lo que sea aplicable. Y 4. La ampliación, revocación, nulidad o insubsistencia de testamentos o donaciones. Artículo 1194. Muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado.